Boas tardes, comeza a segunda mesa destas xornadas das que agradecemos a súa organización, o Consello da Cultura Galega, a Universidade de Santiago e tamén o Concello de Sada. Moitas gracias pola vosa presencia, tanto os que vos atopades aquí neste momento na SA, como os que nos están vendo a través de streaming. Esta mesa é absolutamente diferente á anterior, xa que é unha mesa, digamos, máis de tipo teórico, e conta con 3 persoas, que quizás xa que avisar a terceira de que xa comenzamos, e o facemos así con tanta premura para tratar de respetar os tempos. A primeira que vai, somos 4 personas, a primeira que vai intervir, despois desta presentación irei eu, a que todos me conocedes, ou casi todos, e a continuación irá Inmaculada Real, que realizou a súa tesis doutoral sobre arte na UNED, e o mestrado de Conservación Primitiva de Obras de Arte, tamén na UNED. Traballou no Museo Reina Sofía, no Museo da Auga, no Museo de Patrimonio Hidráulico e tamén no Museo de Tradicións Populares. Entre as súas liñas de estudio destaca, é fundamental dentro da súa investigación, o estudio do patrimonio do exilio, logo todo relacionado con museoloxía e arte contemporáneo. É membro do Consello Internacional de Museos e presidenta da Asociación de Patrimonio do Exilio Republicano Español. Rosario Peiró, que en este momento non se atopa aquí, será segunda. Será segunda. Como? Ah, perdón, non veía, está ali. Bueno, pois ten o máster pola Universidade Central de Barcelona en Teoría e Crítica da Arte e o posgrado de Museografía pola Universidade George Washington. Realizou e dirixeu proxectos de investigación no Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, así como na Fundación A Caixa tamén de Barcelona. Desenvolveu proxectos no Museo de Arte Moderno de Nueva York e tamén no Museo de Escultura de Washington. Entre 2002 e 2008 foi profesora de Teoría de Arte da Universidade Pompeu Fabra. E, lóxicamente, participou en congresos, xornadas, ten publicado libros e todas esas cousas que unha carreira deste tipo leva implicado. María Dolores Jiménez é a terceira persona que intervirá na mesa, é profesora titular de Arte Contemporáneo tamén na Universidade Complutense de Madrid e ten unha tesis de doutoramento que é Premio Extraordinario. Pertence á Comisión Permanente do Museo do Prado e é vocal do Real Patrimonio do Museo do Prado. Tamén pertenece á Comisión Técnica do Centro Andaluz de Arte Contemporáneo e no 2020 foi nombrada Directora General de Bellas Artes en Madrid. As súas publicacións son varias, pero cabe destacar Arte e Estado en España no século XX e no século XXI, é unha que está relacionada cunha exposición que ela comisariou que se chama Campo Cerrado, unha das exposicións máis interesantes que eu vi. Comisariou mostras na Fundación Juan March, na Fundación Manfre, colaborou co Museo Guggenheim e toda outra serie de actividades que foi que sea un referente, como o resto das persoas que hoxe van intervir, no eido relacionado ca arte contemporánea e co exilio. Vamos falar das empresas Sargadelos o Castro. Das empresas Sargadelo o Castro verifícase a súa planificación inicial en Bos Aires, donde estaba de refuxiado Luis Seoane e alí acudiría Isa Díaz Pardo entre 1955 e 1968 un mínimo de 5 ocasións. Xa que instalou en La Madalena unha fábrica de cerámica na que ensaiou algunhas das fórmulas que logo, adaptadas, desenvolvería en Galicia. O Laboratorio de Formas de Galicia ten un antecedente no proxecto do Laboratorio Cerámico de La Madalena,
que por encargo do Ministerio de Educación da provincia de Bos Aires, Díaz Pardo redacta en 1961 xunto con Luís Seoane e o director do Departamento de Tecnoloxía Química da Universidade de La Plata. Sargadelos fúndase en maio de 1970, coincidindo co cuarto seminario sindical de deseño industrial que se celebrou ali e que contou co apoio da Vicesecretaría Nacional de Ordenación Económica. De feito, a revista Información do Instituto Nacional de Industria de España adícalle unha reportaxe en 1970. Nel, Díaz Pardo singulariza o seu labor en Argentina ao fronte de Cerámicas O Castro e detalla os principios prácticos e teóricos a desenvolver no Laboratorio de Formas de Galiza. Consideramos que a factoría de Cervo asenta a súa estrategia comercial en 4 puntos. 2 deles son específicos, os outros 2 desde un punto de vista estritamente empresarial non o son, e lévanos a pensar que o grupo Castro Sargadelos achégase moito ao que agora se chama empresas con propósito. Os outros 2 puntos, repito, non son estritamente empresariales. Malia isto, segueunos, o cual constituye unha proba de confianza na vitalidade da nosa cultura e de contribuir, e do seu desexo de contribuir a que esta vitalidade continuase. Os 2 primeiros puntos compárteos, os 2 últimos puntos compárteos coa editorial e o museo. Estas son 2 iniciativas que tamén abrollan da man do Laboratorio de Formas e que aportan aos produtos Sargadelos e O Castro valores inmateriais e simbólicos, unhos valores que no mercado tuveron capacidade para cooperar a xerar ventas e ganancias, pero que nin Isá nin Seoane sabían si isto sucedería. Sargadelos asenta a súa estrategia comercial, primeiro, na proximidade e a calidade da materia prima, ou, por exemplo, nos caorilins de Burela ou nas pegmatitas de Silán. En un cuidado proceso de fabricación con implantación de control de calidade, no que subyacen os postulados Bauhaus e incluso, indo máis atrás, os de Hans Asgraf. En segundo lugar, na distribución e comercialización selectiva e controlada por parte da empresa. Os 2 últimos puntos afectan ao que decíamos antes, empresa con propósito. Nun diseño que combina a instrumentalidade do produto cunha estética basada na reelaboración das formas máis representativas da cultura galega, as tendencias da escola de Ulm e a plástica das décadas de 1950-80. En unha imaxe de marca, sería o último punto, entroncada, primeiro, o pedigrí que lle aporta estar ubicada no lugar e adoptar a designación dun dos vellos intentos de industrialización de Galicia, séculos XVIII e XIX. Co compromiso de poñer en valor e divulgar a nosa cultura, empezando pola recuperación e actualización das nosas formas e decoracións, xa as da arte popular, xa as da culta. Compre non esquecer que os 2 últimos puntos foron implementados, por unha parte, baixo os parámetros de procurar o achegamento do produto ao consumidor e, por outra, cunha concepción estética e comunicativa que se pode inscribir dentro das teorías da Escola de Praga. Debemos lembrar que os 2 promotores do grupo empresarial, casi fosen seguidores do formalismo checo, eran conscientes de que as formas refliten contidos, que ambos son inseparables e que crean imaginario. Isá Díaz Pardo escribe: toda linguaxe ten unha orixe, un antecedente, unha nai, unha patria. E son moi coñecidísimos, os textos e as declaracións nas que Seoane manifesta a súa concepción social da arte, a súa preocupación porque a forma responda ás oríxenes e aos seus tempos, e tamén nas que expresa o seu afán polo afianzamento da identidade do noso pobo e pola recuperación da nosa memoria histórica, tanto no ámbito da península como na emigración e no exilio.
Díaz Pardo non pertenece ao colectivo de republicanos que escapan a raíz da Guerra Civil. Kunz entende o exilio como unha dinámica sociopolítica que se pode dar pola mesma causa ao longo de varios anos e distingue entre movementos de refuxiados anticipatorios e precipitados. Segundo el, este último acaece debido a cambios repentinos, procesos revolucionarios violentos ou guerras. A él pertencerían Seoane, Dieste, Varela, Cuadrado, Núñez Búa, Baltar, etc. Todos cantos fuxiron entre 1936 e 40. O movimento anticipatorio, malia o nome, acontece antes e despois de suceder o motivo polo cal os disconformes teñen que marchar. Pasa ao longo do tempo e por etapas generalmente marcadas por comportamentos dos vencedores e ten lugar en vagas ou por goteo. Os refuxiados anticipatorios sufren unha especie de maduración que en certo momento os induce a optar por irse. A súa saída ven provocada por acontecementos que colman a súa resistencia. Kunz emplea a palabra vintage para definir as vagadas migratorias de refuxiados anticipatorios e coida que estudiándose chégase a saber os seus desencadenantes. O exilio republicano foi basicamente precipitado e Díaz Pardo non se pode incluir nel, nin tampouco no anticipado. A él non se lle pode atribuir tampouco a categoría kunziana de exiliado. Coidamos que pertence o que denominamos emigrados económicos de segunda instancia. A ese fato de persoas a quen as circunstancias reteñen a desgusto na península e que aproveitan para irse a oportunidade que se lles presenta para mellorar profesionalmente, pero sin abandonar canto deixa no seu país de orixen. De feito, ele instalou unha fábrica na Madalena co beneplácito e axudas de instancias gubernamentales argentinas e retornou a España sempre que considerou conveniente. A chegada de Isaac en 1955 a Bos Aires actualiza a visión de Galicia que teñen os exiliados e quizá contribuíse a abrirnos os ollos a Seoane sobre as posibilidades de transformar o noso potencial artesanal en industrial. Sen embargo, el non se sentía empresario, tal e como confirma unha entrevista publicada en ABC de Madrid en 1973. As primeiras pezas da fábrica de Sargadelos datan de 1968. Son 18 xerras de Seoane e canto lle escribe sobre elas a Lorenzo Varela sintetiza como se sirve de todos os recursos secanles na súa ansia por recuperar a memoria histórica. Ahora ando a tallar unha serie de xarras con cabezas de personaxes medievais gallegos, con la intención de que la historia deste país se aprenda en bazares e tiendas, que parece ser la única manera de hacer popular nuestra historia. Edicións do Castro é a primeira das seccións en funcionar dentro do grupo empresarial. Saca do prelo a súa primeira publicación en 1963 e, segundo Xosé Díaz, cifra as súas metas en atender as necesidades da empresa, en publicar textos sobre cerámica e sobre o pasado da antigua factoría, así como en dar servicio a todo o relativo ao Laboratorio de Formas de Galicia. Pola súa parte, Isá Díaz Pardo precisa que Edicións do Castro desde as orixes tiña a intención de recuperar a nosa memoria histórica e a labor do Seminario de Estudios Galegos, dous itinerarios imposibles de illar. Camilo Díaz Arias recorda que o Laboratorio de Forma agroma en 1963, a cabalo entre Bos Aires e a Madalena. O Laboratorio de Formas de Galicia, que sería rexistrado tempo despois no noso país, naceu en Bos Aires. Desde o inicio da actividade en Sargadelos, en 1968, Isá e Seoane levaron a dirección como estipula o convenio. Seoane, resumindo o espírito fundacional e a filosofía que informa o conxunto das empresas do grupo empresarial Sargadelos, afirma
En cada país existe unha realidade simbólica que se manifiesta de muchos modos y que se hereda. Se trata de signos y formas que vencen al tiempo y pasan de uno a otro estilo. El arte de un pueblo, sin quererlo, actúa de agente transmisor. Esas formas y signos originan, a su vez, otras nuevas. El futuro está condicionado al aprovechamiento que hagamos hoy. Son ideas de nuestro tiempo, pero ideas de nuestro tiempo basadas en lo que heredamos. Están en castelán porque son xornais de Madrid e de Barcelona e de Bos Aires en donde está facendo estas declaracións. Baixo de todo este programa atópase a noción de arte como forma de coñecemento, como canle de transmisión de cultura e de identidade, e como un medio de creación, de saber e tamén de perduración da personalidade propia de Galicia. El arte descubre nuevos elementos visuales y sensitivos y transmite aquello indefinible y revelador del espíritu de un hombre, de un pueblo, de una época. Todo lo que denominamos técnicas es modificable y fácilmente olvidado. Tiende a convertirse en objeto de curiosidad al ser superada. En el arte permanece el modo de ser de los hombres y de los pueblos, y no es el tema el que define lo que perdura. E referíndose en concreto ao Laboratorio de Formas, di que trata de contribuir a afirmar unha personalidade inconfundible, la de Galicia. Para eso queremos ayudar a salvar nuestras artesanías y cooperar con nuestras formas, a crear nuevos diseños y a comenzar unha industria gallega. O Museo Carlos Maside fúndase en febreiro de 1970. Nace comprometido coa difusión da nosa cultura, non con criterios decimonónicos de caixaforte, e sino vieiro do que hoxe son os centros de arte. O pintor de Arca fixa as metas do museo en construir un centro de documentación, en facilitar o desenvolvemento da investigación, en colaborar no cambio do ideario estético e en ofrecer ao público palestras, cine, seminarios, cursos, táboas redondas, teatro, etc. Estas actividades leváronse a cabo, sobre todo, antes do seu finamento. En elas el mismo interviña desde Bos Aires, propoñéndoas ou con suxerencias que comunicaba por carta. Na revista Chan, Guillermo Beijón especifica os obxectivos do museo repetindo as liñas de actuación anunciadas por Díaz Pardo no discurso inaugural. Di que Díaz Pardo destacou que sobre todo recollerá a obra e a documentación do movimento renovador para así facilitar o seu estudo. Ademais, enumera os artistas que nese intre xa colgan cadros nas súas paredes e reproducen 9 desos cadros. Seoane, en 1959, xa puntualizou que el non formaba parte do movimento renovador. Non formaba parte dese movimento, é algo que sinala máis veces, pois será tamén, e sin embargo será tamén a chamada vanguarda galega, o arte do exilio e as realizacións da emigración que encentre o contido do Museo Carlos Maside. Seoane di: alrededor de 1930 surxiron as figuras de Carlos Maside, Arturo Souto, a quen Enso dedicou unha hermosa página de presentación en Bélgica, e Colmeiro, actualmente en Brasil. Puede agregarse a esta promoción Mazas e Francisco Miguel, ambos fallecidos. Entre os escultores está Iroa, que murió en 1935, a la mía, que fue la generación que siguió aquella, pertenecen entre los que están fuera de España, Laxeiro en Buenos Aires y el surrealista Fernández Grasler, residente en Puerto Rico. Por alta banda, Seoane xa mostra a vontade de difundir a arte galega no relatorio que en 1956 presentou a Asociación Galega de Universitarios, Escritores e Artistas no Congreso de Emigración celebrado en Bos Aires. En donde defendeu que debía de existir un museo circulante que fose por todas as cidades de América en donde hubiese un gran número de emigrantes
e que ese museo, ademais de exhibida a obra, seguindo a liña do Museo de Arte Moderno de Nova York, podía prestala ou alquilala a quen llo solicitase. O mesmo Díaz Pardo dice que o Museo Carlos Macide é unha invención de Luis Seoane, que desde 1963 participa de los proyectos de laboratorio de formas. Los demás somos sus ayudantes. A continuación, o periódico que recolle estas declaracións enumera tamén todas as actividades que está levando dito museo, o cal se ve como sigue o que serían as pautas marcadas polo Museo de Arte Moderno de Nova York e por outros centros de arte que se atopan en América e tamén en Europa. O Museo Castro xermolou gracias a un artista exiliado marxista e nacionalista e a un empresario republicán socialdemócrata e formando parte dun proxecto acubillado polo Laboratorio de Formas de Galicia, ente que apostaba por afianzar a nosa identidade e desde ela situarse na contemporaneidade artística, visibilizar e promocionar a nosa cultura e ao tempo achegar aos galegos as producións culturales europeas e americanas máis representativas do século XX, recuperar a memoria histórica, tanto a que tangue a Galicia peninsular como a Galicia que traspasa as fronteiras xeográficas, en especial as realizacións de exiliados e de emigrantes. Podemos decir que o Museo Carlos Macide actúa desde o punto de vista intelectivo como un apéndice do Laboratorio de Formas de Galicia. O interese dos fundadores do Museo Carlos Macide por recuperar a nosa memoria histórica e por potenciar e difundir a nosa cultura non deben empecelo comportamentos nada pausibles no que atinxe o uso e disfruto da produción plástica de dito museo. Debemos exixirne a Xunta de Galicia e, de ser posible con plazos, que cumplindo o acordado no Parlamento por todos os partidos políticos, xa no ano 2010, declare Vic de inmediato tanto os contidos como o continente do museo, este realizado por Andrés Salvadá, e no cal interveu moi directamente Isaac Díaz Pardo, algo que fixo tamén no resto dos outros inmobles que lle encargou Albalá. Debemos tamén de procurar que o patronato do Museo Castro, que está participado por entidades públicas e, por tanto, figuras xurídicas, demande a Xunta un informe no que diga en que detalle en que estado se atopa actualmente a declaración de Vic e cal é a razón porque legalmente non declarou Vic a este museo e a continuación empezou a traballar para saber as circunstancias polas que está atravesando. Compre saber que obra hai no museo agora e a obra que había anteriormente e facer unha comparativa. E ter en isto moi presente que existía un gran fondo de obra non exposta donde había, ademais de grabados, litografías e iso, moita documentación referida ao movemento renovador da pintura galega, ao arte en Argentina, moitas fotografías e, ademais, a de todo eso, moitas reflexións escritas ou algunha, non podo dicir que sean moitas, algunha reflexión escrita e non publicada tanto de Seoane como do propio Isaac. Compre enterarse acudindo a fontes primarias depositadas en archivos públicos se o grupo O Castro Sargadeiros recibeu nos seus días axudas do Instituto Nacional de Industria. Non vai a ser que o Estado español teña algún capital neste grupo e por aí se poda facilitar que volva a unha normalidade o Museo de Arte Contemporáneo. Tamén compre saber
Si durante os últimos anos a empresa desgrava polo Museo Carlos Maside, de ser así, ver si cumple o legalmente estipulado de abrir determinado número de días ao mes. Estudiar si no Estado español existe a figura denominada bene de fruizione. De ser así, os cidadáns teríamos dereito ao disfrute e uso dese ben patrimonial, pase e diga e actúe como actúen os seus empresarios. E, desde logo, o que había que facer era negociar e reabrir canto antes o museo. Moitas gracias. A continuación, como xa dixemos, toma a palabra Inmaculada Real López. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar quisiera dar las gracias pues a los organizadores de estas jornadas, porque desde luego que me parece una iniciativa necesaria que se tenía que realizar y desde luego, bueno, pues enhorabuena por tomar la idea y emprenderla y yo estoy segura de que de aquí saldrá algo positivo. Quisiera, sobre todo, a lo largo de mi comunicación, que intentaré ser breve para cumplir con los plazos, quisiera poner en valor las aportaciones que hace el Museo Carlos Maside en el concepto de lo que en su momento se ideó y ponerlo en conexión con aquellos otros museos del exilio que hay en España y luego hacer una perspectiva aún más amplia y llevarla afuera del país. Y en este sentido quisiera comenzar señalando cuál fue mi primera aproximación con el museo, porque fue justamente hace 10 años cuando lo visité por primera vez, fue en agosto de 2011. Y desde luego que para mí siempre me sentí muy satisfecha de haber empezado por Galicia, ese recorrido que me hice a lo largo de todo el país buscando esos museos del exilio. Y me alegré de haber empezado por Galicia por dos motivos. Primero, porque conocí a Isa Díaz Pardo en persona. Él fue quien me abrió las puertas del museo para poder investigar y además me transmitió una sensibilidad por el exilio gallego que a día de hoy perdura. Y luego también me alegré de empezar por Galicia porque, por el encuentro con el museo. Me di cuenta de que se trataba de un modelo institucional diferente de todo lo que hay en el resto de España y conforme he ido viajando y comparando, desde luego que creo que merece un cierto reconocimiento. A lo largo de este tiempo, a lo largo de mis investigaciones, me he ido haciendo preguntas, ¿no?, sobre la situación en la que se encuentra el museo. La primera pregunta que me planteé es ¿por qué está ausente en la museología española? ¿Por qué es un museo tan olvidado? Yo intenté cubrir esa laguna. En el año 2018 publiqué un libro sobre la historia del Museo Carlos Maside. En ese momento me apoyó la Xunta de Galicia porque estaban en ese momento, ¿no?, de declaración de Vic, les interesaba realmente recuperar la historia del museo. Y la segunda pregunta que me planteo es ¿por qué un museo de tales características ha caído en el olvido? La mejor manera de poner en valor realmente el papel que ha desempeñado este museo, tanto en la historia de la museología española como en la historia del exilio español, es comenzar a ver realmente qué aportaciones hizo en ese momento. Es importante tener en cuenta que se va a convertir en el primer museo memorialista que hay en España. Es la primera iniciativa que se pone en marcha y también la primera iniciativa que se pone en marcha para rescatar colecciones del exilio, cuando para entonces en España no se estaba haciendo. Es importante, como ya se ha señalado, el papel que va a desempeñar ahí el Laboratorio de Formas. No olvidemos en ese sentido que el Laboratorio de Formas es un proyecto memorialista y voy a insistir bastante en este aspecto porque muchas veces, aunque sea un proyecto memorialista, esa parte cae en la desmemoria, ¿no?, de la que tanto luchó Isa Díaz Pardo. Es importante también saber que es un museo que se hizo para el pueblo de Galicia y para rescatar la memoria histórica. Es decir, sociedad, memoria y lugar van a ser por así decirlo, los pilares claves para el desarrollo de este museo. Pero es que además también hay que tener en cuenta otros factores, y es que Luis Joannet, desde los años 60, desde Argentina va a viajar a Europa, a Alemania, pero también a Italia, Francia, y esos viajes por Europa le permiten entrar en contacto con nuevas instituciones museísticas. Él visita museos y hay constancia de ello.
Y todas aquellas innovaciones museológicas que en aquel momento él percibe, lo incorpora en el Museo Carlos Maside. Así que el Museo Carlos Maside vamos a ver influencias internacionales que a continuación iré desarrollando. Es importante también tener en cuenta que para poder llevar a cabo una buena reflexión sobre lo que representa el Museo Carlos Maside hay que hacer una perspectiva transversal a nivel nacional e internacional. El concepto que él tenía de museo, que desde luego desde que él lo concibió hasta que se desarrolló y hasta la actualidad ha cambiado muchísimo, él ideaba un centro de arte dinámico, vivo, generador de cultura, muy lejos ya de ese modelo decimonónico de institución cerrada. Quería que fuera un lugar donde tuvieran acogida representaciones teatrales, conferencias, debate, proyección de documentales, encuentros, etc. Es decir, un museo que fuera abierto, dinámico. Él mismo llegó a decir: he pensado años en el Museo de Arte Gallego y lo único que me faltó siempre fue la capacidad ejecutiva y dinero para hacerlo como soñé. Sé para qué puede servir y tengo muchas notas tomadas en cuanto a su eficacia con respecto a Galicia. Estas palabras de Díaz Pardo nos vienen a decir que él ya había ideado un museo para Galicia antes de que se creara el Museo Carlos Maside. Cuando se abre el museo, en el 9 de febrero de 1970, y primero con titularidad privada, con la idea de que luego se terminará gestionando a través de una fundación, llegaría a decir: el Museo Carlos Maside fue un sueño de mi vida, de lo que hablé y escribí mucho, y de otros sueños que tenía que ver con diversas enseñanzas esenciales para el pueblo y que debieron de haberse cumplido a mi modo de ver. Estas últimas palabras también nos vienen a decir que el proyecto que él idea poco tiene que ver a lo que luego se pone en marcha. Y es que Luis Joanet se llegó a decepcionar, llegó a ver que realmente el proyecto que él quería no es el que finalmente se puso en marcha. En los estatutos ya fundacionales del museo se recogen también una serie de aspectos que hay que destacar. Habla que el espectador y el territorio juegan dos papeles fundamentales. Y estos aspectos que recogen los estatutos hablan ya de conceptos de la nueva museología. Además, el Museo Carlos Maside quiere ser una exaltación de la cultura popular, una vinculación con el lugar de origen, es decir, la búsqueda de la herencia del pasado para trasladarla al presente. Y es que, aunque el Museo Carlos Maside se inaugura con el concepto de museo, en realidad Luis Joanet lo había concebido como un centro cultural. Un centro cultural de democratización cultural y también para depositar el legado republicano procedente del exilio. Bien, ¿cuáles son las influencias internacionales del Museo Carlos Maside? Bueno, pues evidentemente hay que hablar de la nueva museología. La nueva museología en los años 60 ya irrumpen por los movimientos franceses, como por ejemplo el Mayo del 68, donde hablaba ya de instituciones diferentes, que fueran ya un modelo más sociocultural, que estuviera al servicio de la sociedad. Por tanto, que fueran lugares más dialogantes con la población, un museo al servicio de la sociedad, que permitiera además la formación de la conciencia, es decir, lugares también educativos. También señalar que el Museo Carlos Maside va a estar muy próximo a la Declaración de Quebec, que se firmó en Santiago de Chile en el 72, donde también hablaba de los principios básicos de la nueva museología, que es territorio y sociedad, dos elementos unidos en un concepto de museo que también lo vemos en el origen del Museo Carlos Maside. Pero, aunque vemos estos aspectos de la nueva museología tan claros en el museo, realmente por parte de la comunidad museológica el Museo Carlos Maside no está considerado como nueva museología. Y esto ya es un problema, porque realmente si estuviera considerado como tal, hubiera sido el primer museo en España de la nueva museología. Y sin embargo se considera que el primero es el Museo del Parque Cultural de Molinos, que está en Teruel y que se inauguró en el año 1985, o sea que estamos hablando 15 años después. Otra influencia que vamos a encontrar en el Museo Carlos Maside va a ser un modelo institucional que se puso en marcha en Francia en los años 60, que son las Casas de la Cultura, la Maison de la Culture, que en aquel momento lo que se pretendía era ser un referente cultural a nivel internacional. Dentro de ese proceso de democratización de la cultura, se hablaba ya de una nueva etapa de museos, un concepto de museo que también está muy próximo al Museo Carlos Maside, porque se hablaban de espacios polivalentes, flexibles, pluridisciplinares, es decir, un espacio abierto a un público amplio, diverso, donde la sociedad pudiera disfrutar del cine, de la música, de las bellas artes y de la arquitectura.
Se trataba en sí mismo, este proyecto de francés, en la descentralización de la cultura en todo el territorio, que ya no estuviera en las principales capitales, sino que también llegara a la provincia, incluso a los pueblos más pequeños. Y este concepto ya estaba en Louis Joannet. Él mismo veía el Museo Carlos Maside como un centro cultural desplazado de la ciudad que tiene como primer apoyo a los campesinos, obreros y pescadores, que son sus vecinos y que hoy se sienten orgullosos del Museo Carlos Maside, su museo, pues ellos, jóvenes, ancianos y niños de la aldea, transitan por sus salas con entera libertad. Bueno, pues aquí vemos cómo son estos espacios, algunos de los dos ejemplos he cogido de cómo son estas casas de la cultura, que a mi modo de ver, pues aunque inicialmente el Museo Carlos Maside se instaló en las inmediaciones de Cerámica do Castro, también es verdad que ya desde el principio tenía esa concepción del espacio que fuera pues, polivalente, y cuando se construye el nuevo edificio por Albalat también va a tener en cuenta estos principios y los va a proyectar en la arquitectura. Con respecto al discurso expositivo, vamos a ver que realmente lo que se pretende es restablecer la memoria histórica, reparar el silencio, como consecuencia de la guerra civil y del exilio. La principal vía de ingreso va a ser la donación. También va a haber importantes depósitos de diferentes intelectuales, desde Díaz Pardo, Luis Joannet hasta Paz Andrade, Martínez Barbeito, entre muchos otros. Pero es importante señalar que el Museo Carlos Maside es un ejercicio de democratización en el tardofranquismo y que lo inicia antes de que se comenzara la transición democrática y que se adelanta cualquier iniciativa museística de reconstrucción de la guerra civil y sus consecuencias en España. Bueno, podemos decir que el Museo Carlos Maside realmente se convirtió en un modelo de recuperación de la memoria histórica y de musealización del arte del exilio. Sin embargo, no se convirtió en un referente a seguir. Probablemente por tratarse de un museo privado, no tuvo ese impacto en la museología que debía tener, tampoco tuvo eco en otras zonas de España, así que realmente los demás museos del exilio que vamos a encontrar, pues poco tienen que ver realmente con el Museo Carlos Maside. ¿Qué entendemos por los museos del exilio? Bueno, pues entendemos como aquellas instituciones que surgen para recuperar el arte de la diáspora, en un momento, además, muy positivo, porque es un momento de la transición, de la transferencia de competencias en materia de cultura a las comunidades autónomas, la creación del primer Ministerio de Cultura, etc. Los museos que van a surgir a partir de ahora van a estar desplegados por todo el territorio. Va a predominar principalmente los museos de carácter monográfico, pero también va a haber otras tipologías museísticas. La cuestión es que todos estos museos que se van a ir creando van a ser iniciativas de una forma muy individualizada, no hay conexión entre unas y otras, no toma ningún referente, sino que es una iniciativa muy local, por así decirlo. Pero sí que es verdad que si hacemos un estudio en conjunto, todas tienen en común una serie de pasos, una serie de actuaciones que son coincidentes y que nos permiten hablar de un proceso de musealización de las colecciones del exilio. Por tanto, todas van a pasar por todos estos puntos. Primero, la donación. Evidentemente, sin donación va a ser la vía principal de ingreso de las colecciones, sobre todo porque las van a impulsar principalmente los exiliados. Son ellos los primeros que llegan, se dan cuenta del gran vacío institucional que hay en los museos españoles. Ellos mismos quieren cubrir ese silencio haciendo entrega de una forma súper generosa de sus colecciones personales. Aquellos que no lo hicieron en vida, pues dejaron sus voluntades a familiares y amigos. Por otra parte, el lugar de origen, la procedencia, clave, porque luego consideramos, nos ponemos a pensar por qué estos museos están en lugares tan pequeños, a veces en pueblos de 300 habitantes, porque el exiliado cuando vuelve busca enraizarse, busca su lugar de origen. Por otra parte está el retorno. Realmente no sería posible la creación de museos si realmente no se produce ese viaje de vuelta, ese retorno o ese regreso del desterrado. Otro aspecto fundamental, los recuperadores. Aquellos que se dan cuenta de que realmente hay una figura que es muy importante, que es relevante y cuyo patrimonio tiene que ser rescatado y musealizado. Bueno, fue el caso de Díaz Pardo y Luis Joannet. Detrás de cada museo del exilio hay un recuperador. Y finalmente están los museos. Una vez que se ha culminado todos estos pasos, entonces es cuando surge la idea del museo.
Podemos decir que el momento más abundante en cuanto con respecto a las fundaciones de instituciones fueron los años 90, por ese clima que he dicho de transferencia de competencias, del proceso ya de democratización ya superado, pues ese boom que hay de centros y museos de arte contemporáneo, pues los museos del exilio también van a formar parte de ese mapa. Y es entonces cuando tenemos este mapa de museos del exilio que yo he diseñado, porque viene muy bien para darse cuenta realmente del gran volumen de instituciones que hay. Son más de 30, porque además la lista sigue ampliando. Son museos claves para la conservación de las colecciones, las investigaciones que se llevan a cabo, para proyectos de digitalización, de adquisición de obras, etc. Sin embargo, ya hemos dicho, este mapa comienza con el Museo Carlos Maside, por tanto ya han pasado 5 décadas, y entonces la pregunta que nos planteamos es, ¿por qué pasan tan desapercibidas estas instituciones? Bueno, pues entonces ahora hay que hacerse 3 preguntas claves. La primera, realmente todos estos museos podemos llamarlos una red de museos del exilio, pero ¿existe una red de museos del exilio? No, no existe como tal, realmente no hay conexión entre estas instituciones, caminan de una forma muy individualizada, hay una falta de visibilidad tremenda, cuando no problemas de financiación, escasamente visitados. Evidentemente los de la lista excluimos los de Picasso, pero excepto los demás responden a esas problemáticas. Luego, por otra parte, realmente ¿podemos referirnos a ellos como museos del exilio? ¿Existen los museos del exilio? Bueno, si tenemos en cuenta la definición o la clasificación que hace la UNESCO en el año 1992, realmente museos del exilio como tal no hay, porque bueno, los museos, la clasificación es en función de la naturaleza y la procedencia de las colecciones. Sin embargo, sería necesario que se reconociera esa tipología, porque permitiría, en primer lugar, identificarse de forma conjunta todos estos museos, alcanzar una visibilidad y un reconocimiento que merecen, y luego, por otra parte, porque podrían trabajar en red entre todas ellas. Estamos hablando, cuando hacemos realmente referencia a los museos del exilio, bajo este calificativo hay una gran diversidad de instituciones. Están casas museo, museos de bellas artes, museos de arte contemporáneo, centros de interpretación y principalmente museos monográficos. Para ilustrarlo un poco, como biográfico, por ejemplo, bueno, Fundación Laseiro, Fundación Louis Joanne, Fundación Granel, como museos de arte contemporáneo, el Carlos Maside o, por ejemplo, el Esteban Vicente de Segovia. Casas museo, pues la de Casa Museo Casares Quiroga, o, por ejemplo, el proyecto de Casa Museo de Rianxo, que está inconcluso, como centros de interpretación, el Museo Memorial El Exilio de la Junquera, o además esas salas que van surgiendo como las del Museo de Bellas Artes de La Coruña o de Pontevedra. La tercera pregunta, ¿realmente los museos del exilio son lugares de la memoria? Bueno, estamos hablando desde el inicio que el Museo Carlos Maside y todos los demás se fundan para restablecer la memoria histórica, para reparar el olvido, para musealizar las colecciones del exilio. Para que realmente estos museos se puedan considerar como lugares de la memoria, es importante que se identifiquen como tal. Sin embargo, si recurrimos a las a las leyes de memoria histórica o a las políticas de la memoria, nos damos cuenta de que realmente las leyes en España están muy enfocadas a una perspectiva muy histórica y social, dejando fuera a estos museos y a todas sus colecciones y patrimonio. Por tanto, no han sido tenidos en cuenta. Cuando hablamos en España de leyes de memoria histórica, estos museos no están incluidos. Y yo considero, desde mi punto de vista, que deberíamos de comenzar probablemente a hablar de políticas culturales de la memoria, como se están haciendo en algunos países, como por ejemplo en Chile. Para intentar tener una panorámica todavía mucho más amplia, voy a hacer un recorrido por algunas iniciativas que han hecho algunos países, como por ejemplo Alemania. Alemania ya en los años 70 tiene una conciencia de que el tema memorialista debe estar restablecido a través de sus museos nacionales, así que arriba en la imagen vemos el Museo Histórico Alemán. Iba a inaugurarse en el año 1987, en ese momento es cuando se producen todos los acontecimientos del Muro de Berlín, así que deciden parar el museo, incorporar ese capítulo de la historia, hacer un museo de autorreflexión y autodeterminación, y finalmente se inaugura en el año 2006. O, por ejemplo, abajo vemos el proyecto del Museo del Exilio de Berlín, un proyecto que ahora mismo se está llevando a cabo. Está levantado en una de las estaciones más importantes de Berlín, por donde pasaron numerosos intelectuales, pero también judíos que fueron deportados y exiliados. Y el proyecto está previsto para concluirse en el año 2025.
Luego, arriba en la imagen vemos el Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Santiago de Chile, un museo que se puso en marcha en el año 1971 gracias a iniciativa del crítico de arte español Moreno Galván. Propuso la creación de este museo un museo para el pueblo de Chile. Realmente era un proyecto muy ambicioso y utópico que finalmente fue una realidad, y que las colecciones están formadas por donaciones de artistas internacionales y también de chilenos en el exilio como gesto de resistencia. En la imagen inferior vemos el folleto de la Exposición Internacional de Arte de Palestina del año 1978, que estaba destinada a convertirse en un museo itinerante en el exilio, que además en el año 2015-2016 han organizado varias conferencias con el fin de reflexionar el papel que desempeña el museo con respecto al exilio y a la memoria. Y bueno, a todo ello decir que a día de hoy este museo todavía no se ha realizado, que se toma como punto de reflexión el Museo del Exilio levantado en Sudáfrica en el año 1980 y que su colección está depositada en el Instituto del Mundo Árabe, sigue retroalimentándose con donaciones, pero todavía no se ha llevado a cabo. Un proyecto también que creo que es muy destacado es el Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, que engloba 40 instituciones de 12 países distintos. Es un proyecto muy visual en el que intenta despertar la conciencia colectiva de las graves violaciones a los derechos humanos y la resistencia que ocurrió en la historia más reciente, y también para promover la democracia y las garantías de no repetición. Y ya en el caso de España, pues para demostrar un poco que esa recuperación a modo de territorio sí que existe, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, con la red de espacios de memoria que impulsó la Generalitat de Cataluña a través del Memorial Democràtic, pues recupera diferentes escenarios desde la Segunda República hasta la transición democrática, con algunos museos, como por ejemplo el Museo del Exilio, pero dejan fuera la fundación del escultor Apel Fenosa y el museo del músico Pau Casals. Y esto nos viene a decir que realmente en España el concepto de memoria está lejos o no incluye el patrimonio artístico o la cultura. Y para demostrar que realmente esa recuperación de un territorio es viable y es posible, en el caso de Cataluña están directamente inspirados e influidos por este proyecto francés que se llama Chemin de Mémoire, que es Camino de Memoria. Lo crea el propio Estado, intentando restablecer esos lugares de memoria. Realmente es un proyecto memorial a nivel nacional que busca los escenarios más simbólicos y representativos del pasado histórico, y que eso a modo de ejemplo de por qué no se puede hacer en España cuando en otros países pues se ha realizado. Y vuelvo nuevamente al esquema, al mapa inicial, con una propuesta de por qué no crear lugares recorridos e itinerarios de la memoria que puedan conectar unas instituciones con otras, no solamente a nivel de museos, que en este caso, por ejemplo, pues que empiece por Sada y continúe y puede combinar con Laxeiro en Vigo, pero también puede unirse a otros lugares como por ejemplo el Campo de la Rata, es decir, con lugares simbólicos y estratégicos. Y en este sentido quisiera concluir señalando que el Museo Carlos Maside es un museo pionero, no solamente a nivel nacional, porque fue el primero, también a nivel internacional. De todos los ejemplos que he ido citando, él fue el primero. En este sentido, es importante que el Museo Carlos Maside se inserte dentro de una red de museos del exilio. Yo es un proyecto con el que llevo años luchando porque esto sea una realidad. Y es importante que se tome en cuenta y se despierte conciencia de que en España hay un movimiento en la museología completamente diferente a lo que podemos encontrar en el resto de España. Es una excepcionalidad realmente lo que hay con respecto a estos museos del exilio, y es verdad que hay que enfrentarse a esa escasa visibilidad que tienen, y al mismo tiempo también conseguir que el Museo Carlos Maside tenga el reconocimiento que merece, que vuelva a ser el museo que fue y que se convierta en el referente que debe de ser en la museología española. Muchas gracias. A continuación va a intervir Rosario Peiró Carrasco.
Bueno, hola, buenos días a todos y gracias por invitarme y por contar con el proyecto que estoy dirigiendo desde el Reina Sofía, que es un museo bueno, con carácter nacional y que, por supuesto, está, entre otras cosas, intentando crear nuevas narraciones de nuestra cultura y también nuevas maneras de entender el arte español. Y cuando digo arte español estoy hablando también del arte del exilio, por supuesto. Hace 12 años, cuando yo llegué al museo, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que pues faltaba una representación del exilio español, sobre todo en las salas alrededor de Guernica. Y lo primero que se hizo fue, de manera urgente, intentar patrimonializar obras para crear una primera narración que, ya digo, era más representativa que otra cosa. Hoy, después de casi 12 años, acabamos de inaugurar unas salas de la colección en las que el exilio es protagonista. No solo desde un punto de vista patrimonial, es decir, sí, ha habido una gran adquisición, donaciones y depósitos de materiales, pero sí, no solamente eso, sino también desde el punto de vista ideológico. Es decir, lo que hemos querido, juntamente con la patrimonialización, es crear una historia del arte en España donde el exilio fuera parte y, además, intentar dar una narración y una historia diferente del exilio español desde el punto de vista artístico. Yo, por supuesto, no puedo hablar del museo. Lo conozco, por supuesto, lo he visitado y bueno, pero no soy experta como Inmaculada en el museo, que yo veo como un artefacto global. Lo que sí que puedo decir, después de mis 12 años investigando y trabajando el exilio y, sobre todo, cómo exponerlo y cómo crear narraciones diferentes a través de él, puedo decir que esta es un artefacto excepcional, interesantísimo y a reivindicar. Esto es algo que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Lo único que tenemos que ver cómo, y tenemos que trabajarlo desde diferentes instituciones. Yo creo que se tiene que trabajar también desde una institución como la del Reina Sofía, porque es un museo que representa también el arte nacional. De todas formas, y antes de empezar un poco específicamente sobre el caso del Museo Carlos Maside, me gustaría leeros 2 páginas de la introducción al catálogo de la colección que estoy haciendo, que hablan del exilio. Ahí intento, de una manera resumida, por supuesto, explicar cómo estamos trabajando el exilio español, por qué y desde el punto de vista conceptual, cuáles son los puntos fundamentales. Voy a leerlo porque me gustaría que, a partir de lo que voy a decir, os dierais cuenta como que parece que estoy definiendo el Museo Carlos Maside. La imagen del exilio republicano, la de miles de españoles caminando por las cunetas hacia el norte, descrita por la escritora y ministra de la Segunda República, Federica Montseny, como el río humano que desborda sobre Francia, es la imagen del exilio por autonomasia y remite a un momento histórico y a una experiencia, la de la diáspora, fundamental, no solo para entender la España y el siglo XX, sino también para entender el contemporáneo siglo XXI. Marcado por una crisis migratoria global. Con esta imagen se subraya la actualidad de esta historia y proyecta desde el presente una mirada crítica que huye de asunciones estancas y cronologías lineales para rastrear, por el contrario, paralelismos y continuidades, paradojas y fallas que problematicen a un mismo tiempo el pasado y el presente. Siguiendo a Walter Benjamin, no se busca una recreación de lo que fue, sino analizar cómo lo que fue afecta a nuestro ahora. La ambivalencia de ese enfoque, suspendido entre pasado y presente, nos ayuda a interrogar la producción artística de los distintos periodos abordados desde la colección del museo, presentándolos fuera de lecturas lineales y formales, y también la labor del mismo museo como espacio generador de relatos.
La antología del exilio se corresponde con esta perspectiva. El exilio fuera del espacio y del tiempo de la nación que le expulsa tiene una posición ambivalente en la historia, situado entre un lugar y otro, entre un tiempo y otro. Esta experiencia no debe ser leída solo desde uno de sus vértices. El exilio republicano generó otras realidades, además de las relacionadas con España. El actual discurso desplaza del centro el relato del arte producido en la península para mirar al del exilio como sustrato articulador, reconociendo así su centralidad definitiva en la historia del arte y de la cultura de la segunda mitad del siglo XX. Creemos, como Maripaz Valibrea, que someter al exilio republicano a la lógica espaciotemporal de la nación española le condena a encarnar una suerte de incongruencia, un producto irregular de la historia de nuestro país. Trazar una línea de progreso que nos lleve desde la salida al regreso a España de los exiliados es simplificar su impronta y reducir su potencial. No se trata de negar las relaciones del exilio con nuestro país, sino de mostrar también su relevancia internacional. En este sentido, no es cuestión solo de recuperar una producción artística olvidada o desatendida, sino de resaltar su significancia en el tablero global, que complejiza lo nacional y sugiere nuevas lecturas sobre la historia del arte español. Antes de iniciar el recorrido por la producción cultural del exilio, hay que apuntar algunas consideraciones sobre ese periodo y su lectura. Por una parte, la naturaleza urgente, dispersa, transportable, reproducible, precaria y colectiva de los materiales presentados, que subraya el compromiso con un relato histórico que va más allá de los materiales institucionalizados, buscando otras fuentes que desestabilicen las nociones de lo que es marginal o secundario en la producción plástica, cuestionando los cánones tradicionales de la cultura. En este sentido, los materiales seleccionados desafían conceptos como el de la unicidad, como el de la autonomía del arte, al situarse sobre trabajos de toda naturaleza, incluyendo los considerados menores o alimenticios, que en esta lectura gozan de una nueva vida. Por otra parte, se suspende la centralidad de los nombres propios, rompiendo con la idea de autor como figura heroica de la modernidad, inaugurando una ontología nueva del hecho artístico que subraya lo colectivo y lo colaborativo y desborda el marco de lo nacional. Entre estos materiales gozan de especial protagonismo las publicaciones Verdadero territorio español para los exiliados. En ellas se socializan contenidos políticos y culturales y se depositan tanto esperanzas como añoranzas. En sus páginas repiten temas y referencias: la monstruosidad, la pérdida, la espera y Guernica, siempre Guernica. Por otro, frente a la citada idea del autor genial, se proponen nuevas figuras, una especie de nodos como podrían ser Renau, podría ser Tosquelles, Max Aub, el mismo Seoane, aglutinadoras de ideas y prácticas y trayectorias, así como distintas coordenadas privilegiadas, como puede ser México, Nueva York, por su papel de acogida al exilio, y acontecimientos de diferente naturaleza, desde la firma de tratados culturales a la celebración de exposiciones, dispositivos por excelencia para estudiar la sociabilidad del arte. De ahí pasamos a espacios y a las formas de lo cotidiano. Más que exhaustividad, se persigue reflejar la complejidad de las experiencias y resistencias de nuestra diáspora y dilatar su impronta hasta la transición, a fin de visibilizar su papel en esa supuesta reconciliación. Yo creo que con este pequeño texto se pueden rescatar muchas de las ideas subyacentes en el espacio o en el proyecto de museo de Carlos Maside. Por un lado, la colectividad; por otro lado,
no, aunque estuviera creado por una o dos personas, el hecho de que se trabaja en conjunto, el hecho de que el arte se entiende desde un punto de vista amplio, no solamente desde lo que es la producción de los materiales de la alta cultura, sino que lo funcional y la cultura popular están ingresados, y en el hecho de que se convierte en un nodo de relación tanto internacional como nacional, pero sobre todo en un nodo de relación con el exilio, porque todavía estamos hablando del exilio en ese momento. Entonces, dicho todo esto, creo que hoy en día ya es momento de hacer una lectura nacional sobre el exilio, pero un ejemplo como el del Museo Carlos Maside nos enseña que tal vez todavía no se pueda, porque en realidad lo que le está pasando al exilio como incongruente, como lugar sin espacio y sin tiempo, le está pasando a este museo, que tiene, digamos que se realiza desde la incongruencia espacial y temporal. Se produce en el exilio, en un tiempo pasado, en un espacio diferente, llega antes de la transición a otro espacio, con otro tiempo, se proyecta durante los años 90 y empieza a decaer otra vez otro espacio y otro tiempo y otro espacio, porque la España de ese momento ya es la España de las autonomías y es otro tipo de España, y después, hoy en día, ha caído completamente en, yo no diría olvido, porque los profesionales somos todos muy conscientes pero sí en una situación realmente difícil. Y yo lo he visto y puedo decir que eso es así. Entonces, tendríamos que pensar cómo queremos plantear la historia del exilio y cómo queremos hacerlo desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista constructivo para el futuro. Y yo creo que el ejemplo de Carlos Maside es fundamental por su propia incongruencia. A continuación interven María Dolores Jiménez Blanco y Carrillo de Albornoz. Bueno, pues buen día, lo primero, y muchas gracias por la invitación. Siento no poder hablar en gallego, ya me gustaría, a ver si la próxima vez lo consigo. Bueno, voy a intentar ir mucho más rápido de lo que tenía previsto porque los tiempos se nos están echando encima, aunque tengo que decir que habéis sido súper rigurosas y quería decir además que han sido tres ponencias realmente muy, muy impresionantes. Vamos a ver, yo quería hablar de algo que un poco sirve para contextualizar el modelo del Museo Carlos Maside o la idea de Galicia y de la comunidad que proyecta ese modelo como precisamente lo opuesto a lo que voy a contar. El Museo Carlos Maside se recorta sobre este regionalismo bien temperado que propone el franquismo. Lo que quiero es contar cómo el Museo Carlos Maside justamente propone una idea muy diferente, completamente diferente de la visión de lo regional que propone el franquismo. Voy a ir mucho más rápido de lo que tenía previsto. Pero simplemente quería deciros que, bueno, que es un poco como la misma idea de lo que ocurre con el concepto de cubismo bien temperado, que en un momento dado se utiliza sobre todo a partir de los años 20, cuando, bueno, pues de repente se entiende en el contexto del retorno al orden que el cubismo ha sido algo revolucionario, que el cubismo no solamente es una transcripción revolucionaria
visualmente revolucionaria de la realidad, sino que habla de una realidad que es revolucionaria, como decía Carl Einstein. En los años 20, en ese contexto del retorno al orden, no se puede ignorar esa fuerza del cubismo, pero es necesario domesticarlo, por decirlo de alguna forma, porque hace falta tener la apariencia de modernidad. Entonces, ese punto de cubismo bien temperado es lo que pondría en conexión a artistas que están trabajando de manera tan diferente como esta. La idea de un cubismo revolucionario es lo que podemos ver en este Picasso, y la idea de un cubismo domesticado, de ese cubismo bien temperado, es lo que podemos ver en artistas como André Lot. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente hay un reconocimiento de la fuerza del cubismo que no se puede ignorar, pero hay también un reconocimiento de la necesidad de taimarlo, digamos, de la necesidad de traerlo al terreno para convertirlo en algo más digerible y más fácilmente utilizable, que permita seguir diciendo que somos modernos sin arriesgarnos mucho. Bueno, pues eso es exactamente lo que va a ocurrir con la diversidad española, con la idea de las identidades diferenciales españolas justo después de la Guerra Civil Española y a partir de ahí durante todo el franquismo. El regionalismo como concepto en general y también respecto a los regionalismos, digamos en particular, cada uno de ellos, pues fueron objeto de una maniobra similar a la que acabo de decir con el cubismo. Es decir, no había manera de obviarlos, estaban ahí, no era posible ignorarlos, pero había que controlarlos para que no se desbocaran del todo, porque además había la idea de que el hecho diferencial, el hecho identitario, era uno de los factores, así lo entendía el régimen de Franco, uno de los factores que habían contribuido a esa especie de disgregación caótica que, según el relato oficial del franquismo, era uno de los factores que habían llevado a la guerra civil. Obviamente, esto en el relato franquista. Claro, ¿qué es lo que se podía hacer con todo eso? Bueno, pues lo que podía hacer era precisamente para, digamos, aplacarlo, para aplacar esa idea de las grandes identidades diferenciales, lo que había que hacer era, tratarlas de anecdotizar, es decir, convertirlas en algo de un perfil mucho menor. Y además ahí la maniobra consistía en no solamente hacer eso con las nacionalidades históricas que habían tenido una fuerza mayor en la República, con estatuto propio, con lengua propia, etcétera, sino justamente ponerlas a todas en el mismo rasero, hacerlas iguales a todas, de forma que, perdieran relieve las que tenían más y quedaran todas como diluidas en el mismo nivel, todas en el mismo nivel. Entonces se trataba de inventarse esa idea de tradiciones similares que hay en todas partes y que, así a priori, digamos, no planteaban problemas políticos. Si homogeneizar significaba reducir, pues todo estaba perfectamente bien. Claro, eso significaba, ese regionalismo bien temperado que permitía ser, como igual que decía Buñuel en un momento dado cuando hablaba de ese cubismo bien temperado, decía que, no lo decía exactamente como cubismo bien temperado, pero como modernidad templada, hablaba de que, claro, eso permitía ser aproximadamente moderno. Y entonces con esto, pues también se permitía ser aproximadamente vasco, aproximadamente gallego y aproximadamente español todo a la vez, y no planteaba mayor problema. Se trata de una reinvención completa del país. Se trata de una visión nueva que, sin embargo, tiene muchos puntos de apoyo en las ideas de la República, que, de alguna forma, directamente se apropian absolutamente y digamos, hay una especie de deslizamiento de significados por el cual muchas de las ideas que funcionan en los años 30 vuelven a tomarse en los 40, pero se cuentan de otra manera distinta. Es como si el país entero se convirtiera en una especie de gran escenario teatral en el que, se pueden escenificar las distintas visiones del lugar, como digo, desde ese punto de vista muy epidérmico, muy superficial. Claro, para hacer todavía más visible esa idea, para reconocer la necesidad que tiene el país de vertebrarse en la diversidad, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es
crear muchas redes de vertebración distintas que se superponen y se contradicen además. Entonces, una cosa eran los distritos militares, otra cosa eran los distritos universitarios, otra cosa eran los distritos eclesiásticos. No se podía decir que no había división por distritos, no se podía decir que no había vertebración, pero había tantas redes distintas que cada una neutralizaba a las demás, con lo cual, bueno, pues era una manera un poco de quitar fuerza a esas supuestas divisiones que tanto peligro tenían. Entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Bueno, pues que hay una especie de regionalismo funcional, por decirlo de alguna manera, basado en una estructura burocrático-administrativa que, bueno, pues nunca llega a ser paralela a las de las identidades republicanas. Claro, el país no era tan rocoso, tan monolítico como quería dar a entender el franquismo. Es verdad que había muchísimas diferencias, es verdad que había muchísimas grietas. De hecho, el país no era una roca, sino algo parecido más que a la piedra, a cartón piedra, como pueden verse en este tipo de imágenes de los desfiles del primer momento del franquismo, que bueno, tengo muchas otras, pero voy a pasar muy rápido. Pero un poco se puede ver que eso era realmente así. Y esa idea de algo que no es rocoso, sino que tiene en realidad muchas grietas, puede verse también en la propia trayectoria de los artistas. Muchas veces pensamos en que los artistas eran o totalmente franquistas o totalmente republicanos, y claro, nada más lejos de la verdad. Había todo tipo de matices entre medias, había un concepto clave que no podemos nunca olvidar, que es el de resiliencia. No todo el que quería salir pudo salir, mucha gente se quedó dentro, no era necesariamente alguien que apoyara al franquismo, y bueno, había casos como de dobles vidas, digamos, como Álvaro Delgado, que pasó por ser uno de los artistas amables del paisaje de la Escuela de Madrid, que al mismo tiempo está haciendo, bueno, pues ilustraciones de libros como Este pueblo cautivo, que era una publicación clandestina y que podía haberle realmente producido muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimos problemas, que por supuesto no firma. Es decir, todo es bastante más complejo, todo es muchísimo más complicado, y también lo era el tema de las identidades tal como se trata desde dentro, tal como se trata desde el régimen franquista. Insisto, esto lo cuento sobre todo para entender hasta qué punto el caso de Maside es un caso que hay que poner en valor, por lo que significa de contraste con todo esto que estoy diciendo. Quería hablar de dos cosas concretas que nos van a servir para entender cómo se entiende el regionalismo en la España de Franco, con esa idea, como digo, epidérmica y anecdótica y bueno, pues estetizada y emocionalizada y todo ese tipo de cosas. Uno son, por supuesto, los pueblos de nueva colonización, y otro es el tratamiento del folclore, En los dos terrenos, con diferentes matices, pues se daba en realidad continuidad a algunos de los planteamientos republicanos, como decía antes. Por supuesto, como vamos a ver, en el tratamiento del folclore, pues hay una especie de continuidad con algunos de los planteamientos, por ejemplo, de Hoyos, cuando estaba intentando hacer todo ese tipo de estudios etnográficos de los diferentes trajes regionales, etcétera, etcétera. Y en el planteamiento de los pueblos de nueva colonización, pues obviamente hay también aunque al final el resultado es diferente, pero hay una continuidad de la idea de la reforma agraria de la República, que intenta hacer más fértiles muchos de los territorios que estaban, digamos, sin aprovechar agrícolamente, ¿no? Agrícolamente no sé si es una palabra que existe, pero bueno, me han entendido. Bueno, en la idea de reconstruir el país, la idea de reinventar el país, que es lo que se hace, pasa por esos pueblos de nueva colonización. Primero, el organismo se llama Regiones Devastadas, curiosamente como ocurre en otros países como Bélgica. Después acaba llamándose, de una manera mucho más reveladora, Instituto de Colonización. Se trataba de ir a lugares que estaban despoblados y colonizarlos para bueno, producir el trigo que hacía falta para alimentar a toda una nación en una época autárquica, en una época en la que no había posibilidad de importar bienes de otros lugares. Para eso hay unas instrucciones muy precisas que se dan desde una revista maravillosa, que, con un diseño de páginas y una riqueza de materiales impresionante desde el minuto 1, que es Reconstrucción.
Desde ahí, bueno, pues se publicaban el tipo de arquitectura que era adecuado para cada lugar. Es decir, en Andalucía lo que pegaba era hacer cosas que parecieran cortijos, en Cataluña lo que parecía adecuado era hacer cosas que parecieran masías y así sucesivamente, ¿no? Se daban instrucciones de tipo de arquitectura y al mismo tiempo también, obviamente, se publicitaba la gran tarea que se estaba haciendo, que bueno, que como todos sabemos fue muy rápida, entre otras cosas porque se trabajaba pues con prisioneros, con mano de obra esclava. ¿Cuáles eran los mitos a los que se podía, además, digamos, recurrir de una manera clara? No ya solamente en los pueblos de nueva colonización, que ahora volvemos a ellos, sino también en Madrid, en lugares muy emblemáticos. Pues mitos que tenían que ver con los momentos clave de la historia imperial importantísima de España, con esa idea de centralización máxima, y con eso nos oponemos a la idea de disgregación de las identidades diferenciales, y esos momentos culminantes eran, por supuesto, Isabel la Católica, Felipe II, etcétera, etcétera. Uno de los elementos, una de las arquitecturas clave, claro, es el Escorial. Y el Escorial, bueno, pues está perfectamente evocado, por ejemplo, en este Ministerio del Aire, todavía ahora en Madrid, como uno de los edificios, en Moncloa, en donde, bueno, pues hay dependencias del Ministerio del Ejército. Pero claro, la estrella, como digo, de todo esto son los grandes pueblos, la gran campaña de pueblos que se hace a lo largo y ancho de todo el país, especialmente en Extremadura, pero no solo, en Extremadura especialmente digo porque es el famoso lugar del Plan Badajoz, en donde se trata de hacer regadíos, zonas que eran de secano, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Andalucía, como en este pueblo de Esquivel, como ven, este es un pueblo completamente nuevo, que sin embargo, bueno, pues hace esa especie de macla perfecta, unión perfecta entre la arquitectura tradicional rural y el movimiento moderno, porque siempre son como increíblemente escuetas, sencillas. A eso contribuía también, a publicitar la bondad de toda esta campaña, contribuía también, por supuesto, el fotógrafo Kindle, que hace unas fotografías increíblemente bonitas, como esta, maravillosas, en donde, bueno, pues se presenta un tipo de población completamente idealizada, porque se trataba de crear la idea de un idilio de lo rural. Todo el mundo tenía que irse al campo para producir desde allí y para quitar, digamos, peligro de las ciudades que habían sido el nido de agitación peligroso durante la República. Los pueblos son todos muy parecidos, todos tienen una planificación relativamente similar, casi todos ellos tienen, bueno, pues por supuesto una plaza del pueblo, un ayuntamiento, una iglesia, siempre muy importante. En algunos casos, como en este caso San Isidro de Albatera, tienen algo más. En algunos casos tienen un pasado muy oscuro. Son pueblos muy claros, muy blancos, muy perfectos, pero en algunos casos están resignificando lugares con un pasado que se quiere olvidar. En este caso, claramente, bueno, un campo de concentración. En Galicia hubo 11 campos de concentración. Según los últimos libros que he podido ver, supongo que aparecerá alguno más, porque con la investigación, digamos, van apareciendo más. En España parece que hay un censo de casi 300 campos de concentración, 290 y tantos. Albatera fue un campo de concentración por el que pasaron personajes conocidos de la izquierda, etcétera, etcétera. Pero después sobre él se hace, o al lado de él se hace este pueblo perfecto, idílico, como digo, y se pierde completamente la memoria del campo. Muchos de estos pueblos tienen además elementos concretos, como esto de nuevo es Esquivel. Bueno, pues si estamos en Andalucía, pues no solamente tiene que haber una iglesia, sino que tiene que haber una pequeña giraldita para que se sepa que estamos en Andalucía. Es decir, se trataba de esa idea de regionalismos, como digo, anecdotizados, superficializados, que se ven muy claramente en todas estas imágenes. Muy estetizados. Fíjense, por ejemplo, en esas rejas que están perfectamente, digamos, catalogadas y enseñadas en la revista Reconstrucción para que, bueno, sean algo que, digamos, que el regionalismo y la diferencia sea algo que ameniza, no que amenaza, sea algo que sea puramente estético, no que sea un problema de posible disgregación agresiva, digamos, para el Estado centralizado que quería ser el Estado franquista. Hay otros pueblos, bueno, pues como Brunete, y voy a ir muy rápido, en donde, bueno, pues otra vez la referencia vuelve a ser
el Escorial, etcétera, etcétera. La propaganda asociada a la entrega de estas casas, de estas viviendas, tiene mucho que ver con esa idea de patria entendida como padre, de patria entendida como alguien que se ocupa de sus hijos y que de hecho se ocupa incluso de esas pequeñas peculiaridades que tienen cada uno de los hijos de la misma familia y por lo tanto uno puede ser más castellano, otro puede ser más gallego y otro puede ser más andaluz y no pasa nada porque todos son son hijos de los mismos padres, ¿no? Por supuesto, donde estaba también el kit de la cuestión era en los conceptos que iban asociados a esos pueblos, como por ejemplo la idea de familia, asociada a la idea de fertilidad. Esas familias, esas casas estaban perfectamente diseñadas para que quedara claro que el núcleo familiar tenía que tener un padre que hacía unas funciones, una madre que hacía otras funciones y unos hijos. Y bueno, como veis en estas fotos, el diseño no podía ser más elegante y sobre todo además casi sin quererlo, bueno, pues está absolutamente relacionado con imágenes modernísimas como la de la Trienal de Milán del año 51, que por cierto ha reproducido maravillosamente bien Rosario Peiró en la última parte inaugurada en el Reina Sofía, la penúltima, ¿no? Pero que a su vez también venían, claro, de algo que, como digo, tenía una raíz republicana, como era el pabellón español del 37, donde se expone el Guernica. Fijaros en la manera de exponer esos botijos, toda esa artesanía, toda esa madera, etcétera, etcétera, ¿no? Son pueblos, como digo, totalmente ideales, pristinos, puros, perfectos. Si hay una nación que es la que tiene todas las características, digamos, de pureza, y sobre todo de superioridad moral, es Castilla. ¿Por qué? Pues porque Castilla es la zona, digamos, de la austeridad por excelencia, la zona que además, bueno, en un momento dado había sojuzgado a lo largo de la historia, siglos atrás, a otras zonas peninsulares, y entonces ahora se exalta por encima de cualquier otra como ese lugar, bueno, pues donde esa especie de capacidad de estar por encima de lo material se hace más evidente. Claro, eso era muy conveniente en un momento que había una pobreza horrorosa y unas condiciones de vida verdaderamente terribles. La idea de campo y ciudad, por supuesto, está absolutamente, digamos, representada en películas del momento como estas. Y bueno, insisto, esto es más de lo mismo. Solo quería recordar este pueblo, esta maqueta. Vamos, esta no es un pueblo, es una barriada en Almería, porque hay un concepto aquí que me resulta muy interesante. Varios conceptos. Uno es esa especie de clasismo regionalista que había desde el punto de vista de arquitectos de Madrid, Andalucía, y perdónenme porque yo soy andaluza y lo siento mucho esto, Andalucía era África directamente. Entonces Andalucía se trata como si fuera una parte de Marruecos. Esto es, pues bueno, lo que se entiende como la arquitectura adecuada para colocarse en Andalucía, que no puede ser más marroquí, y esto es, y también quería enseñarlo porque es muy evidente, el acto de inauguración. Claro, estamos hablando todo el tiempo sin mencionar la parte de la catolicidad que está tan presente en toda esta época. La inauguración del pueblo, aparte de venir todos los, digamos, el gobernador civil, etcétera, etcétera, obviamente la inauguración no se hacía si no venía la autoridad eclesiástica que pudiera bendecir, etcétera, etcétera. Bueno, se bendice, se entrega en las llaves de las distintas casas en un régimen después absolutamente feudal, a gente totalmente empobrecida. Como podéis ver, el contraste entre quien entrega y quien recibe es bastante evidente. Y claro, ¿qué es lo que se consigue? Pues la adhesión total. El pueblo cautivo, que decía el libro que acabamos de ver antes, ¿no? Es el mismo pueblo, la misma plaza, 3 minutos después de esa entrega de llaves, todos con el brazo en alto. Todos con el brazo en alto y algunos, como ven, bastante descreídos, como se ven en estos de delante, como que miran para otro lado, ¿no? Había que levantar el brazo, pero lo levantaban, pero estaban claramente como poco concentrados en el acto de levantar la mano, ¿no? El esfuerzo era tan enorme que merecía la pena enseñarlo y se hace una exposición por todas, digamos que rota por toda España, en donde se van añadiendo los demás pueblos que se van haciendo, porque interesaba hablar de esa idea de protección del país a través de esta política de viviendas, esta política de producción agraria, y ahí se enseñaba, por supuesto, también la diversidad de tipos arquitectónicos que tenían que ver con ese regionalismo bien temperado. Ese regionalismo bien temperado que se ve en imágenes
imágenes como esta, bueno, distintos tipos de arquitectura que pueden manejar los arquitectos, en este caso Prieto Moreno, que recuerda a esas imágenes que hay en el momento de la, digamos, del siglo XIX, en donde toda la historia de la arquitectura parece que está a la mano de los arquitectos para poder escoger si hacen una iglesia, si hacen un parlamento, si hacen un museo, qué tipo de arquitectura pueden coger, ¿no? Y ahora vamos al otro y vamos a ir muy deprisa. El folclore. Hablábamos por un lado de los pueblos, ahora vamos a hablar del folclore. Bueno, este libro, como ven, es un libro ya relativamente tardío, o sea, no estamos hablando ya de los años 40. La idea de los coros y danzas, la idea del folclore como elemento, digamos, de propaganda del régimen es algo que dura bastante y que, como ven, mezcla y casi no se distinguen, no sé muy bien decir cuáles son los maños y cuáles son los asturianos, porque en el fondo todos son bastante parecidos. Bueno, paso esto, lo vamos a pasar enseguida. Hay todo tipo de imágenes, si se ponen a buscar en Internet, es increíble la cantidad de material que hay, lo cual quiere decir que se produjo muchísimo durante todo este tiempo. Hay muchísimas imágenes de televisión, de nodos, de todo tipo relacionadas con este tipo de, digamos, de celebración que une lo rural, el campo, y el folclore, las dos cosas. Por supuesto, se hacen concursos, se hacen giras, de hecho, que, bueno, toda comparación es odiosa, pero igual que iban Marilyn Monroe a ver a los soldados americanos fuera de Estados Unidos, aquí iban a ver a los soldados de la División Azul a bailarle los coros y las danzas, y, por supuesto, después siguió. Los coros y danzas, ya saben, fue algo muy capilar. Había escuelas de sección femenina en casi cada ciudad en donde se hacían este tipo de enseñanzas para que, bueno, todas las niñas y los niños, pero más las niñas, pudieran bailar. De hecho, algunos de estos bailes, cuando había varón y mujer, muchas veces se quedaban solamente en mujer, Y aunque se retomaban muchos de los bailes tradicionales, algunas de las letras, que muchas veces eran bastante picantes o se metían con el cura del pueblo o lo que fuera, también se pulían de forma que no hubiera nada que pudiera ser molesto para el régimen, ¿no? Bueno, hay montones de publicaciones, Cabezón de la Sal, Cáceres, cada pueblo tiene el suyo, y ese es otro de los trucos, es no solamente homogeneizar, sino también atomizar. No vamos a hablar de Galicia, sino que vamos a hablar de Pontevedra, vamos a hablar de Orense, vamos a hablar de todas y cada una de las provincias, todas tienen algo y todas lo tienen por igual. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, por supuesto están recuperando, como decía, cuestiones anteriores, que además han tenido muchísima proyección internacional, pero quería llegar a esto. En un momento dado, ya bastante tarde, creo que era ya en los 60, de repente una de las... todo el mundo que ha coleccionado sellos en España de pequeño ha visto esta colección. Ahí empiezan a surgir Almería, Gerona, Murcia, Logroño, Baleares, Navarra, Oviedo, Santander, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cada una tiene un tipo de traje, en el fondo inventado, porque los trajes no eran de las provincias, solían ser de los pueblos, solían ser de, digamos, de unidades más pequeñas, o directamente, bueno, lo que hacían era reproducir un tipo de mujer que tenía que ver con lo que proyectaba la sección femenina. Pero aquí, claro, desaparece cualquier tipo de reivindicación identitaria, ni catalana, ni gallega, ni vasca, ni nada parecido, porque realmente se desmenuza tanto que se pierde la fuerza de los lugares históricos que podían tener un cierto peligro para el régimen. Bueno, siguen y siguen y siguen. Yo insisto, yo soy de Granada, yo no he visto a nadie en Granada vestido así en mi vida. Nunca, jamás de los jamases. Era algo inventado. Era algo inventado que servía para crear esa imagen de, como digo, de diversidad, pero también de atomización, también digamos, de estetización amable, que perdía completamente la fuerza identitaria que pudiera haber tenido en origen el tema de las... bueno, esto me lo voy a pasar porque tenía un texto que leer, pero ya creo que se nos hace tarde.
perdía completamente la fuerza, digamos, de sentido separatista o peligro de diferenciación cultural clara que pudiera ser una amenaza para el régimen de Franco. Como digo, esto sigue hasta el final. Esto sigue hasta bastante tarde. Coros y danzas de la sección femenina en movimiento, y como ven aquí, pues no falta nada. Está, por supuesto, el castillo de la Mota, pero está también todo lo demás que queramos ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que realmente lo que está haciendo todo esto es disolver de una manera muy clara desde el terreno administrativo, desde el terreno de los pueblos de colonización, desde el terreno de la banalización del folclore, disolver del todo la idea de regionalismo, que era como se llamaba entonces, o la idea de lo identitario, que es como podríamos quizá llamarlo ahora. Frente a todo esto, yo creo que ahí es donde cobra un sentido muy especial pues la iniciativa del Museo Carlos Maside, que como se estaba diciendo, como ha explicado Inmaculada antes, bueno, pues es realmente en el tardofranquismo todavía cuando se produce. Es decir, estamos en el año 70 y todavía existe todo esto. Y entonces tener esa visión de la comunidad ligada a un lugar muy claramente, con una cultura propia, con ese deseo además de producción propia, con ese deseo de ligar industria, cultura, todo ese tipo de cosas, realmente, pues como podéis ver, si lo colocamos sobre el telón de fondo que acabo de describir, nos damos cuenta de hasta qué punto es un ejemplo revolucionario y también, sobre todo, valiosísimo, que merece mucho la pena, digamos, estudiar, recuperar y, sobre todo, poner en valor desde todos los puntos de vista. Nada más. Muchas gracias. Abre o turno de preguntas. Bueno, non sei se é tanto unha pregunta, creo que podemos dispor máis ou menos estas 2:10 para unha rolda de intervencións, pero quería agradecer moito as vosas intervencións porque nos corroboraron unha idea que saiu pola mañán cando falou Patricia ou presentaron a Patricia, que é un pouco a idea de que eu creo que necesitamos rever e repensar este tema dende fora. O sea, necesitamos realmente, non diría que empezar de novo, pero sí sair un pouco dun certo bucle no que estamos inmersas vendo desde aquí. E me pareceu case unha revelación, me pareceu moi coherentes as tres intervencións. Sabemos, ademais, que non vos puxestes de acordo, nin pactastes. Por lo tanto, que vou dicir non demanda estrictamente de vos unha resposta, máis ben poñer sobre a mesa unha idea que a mí me parece nova, polo menos no que eu sei deste tema, e que se cadra se pode retomar nas sesións da tarde ou mañá, non sei, que veo a partir do que dixo Inmaculada e que me corroborou a intervención de Rosario e, en certa forma, a historicidade tamén da intervención de Lola, que poderíamos pensar este tema, e cando digo pensar, o digo desde o punto de vista máis práctico, que poidades entender como foi a miña intervención anterior tamén, non de financiamento, liñas de crédito, diseño de proxecto, etc. Poderíamos pensar o Maside no marco da Lei da Memoria Histórica e do seu desenvolvemento. Claramente queda inserido nas políticas da memoria histórica, dende logo, eu creo que esa é unha perspectiva da que achegarse. Claramente queda no marco da xestión do exilio, de esta maneira de repensar o exilio, moitas veces tamén dende o choque, dende a fricción, dende a incongruencia, como decía Rosario, pero eu descoñezo toda a parte legal, administrativa e demais e o desenvolvemento da Lei de Memoria Histórica, pero si cadar por aquí tamén pode haber unha fenda dende a que dinamizar o proxecto. No sé, yo sí que puedo decir que con respecto a vincularlo como memoria histórica es que es necesario, pero no solamente el Carlos Maside, es todos los museos que forman parte de la red,
porque es que es lo que pretendía decir, que en España la memoria histórica no se vincula con la cultura, pero hablo también incluso de literatura. El museo, por ejemplo, Rafael Alberti, pues también, él también ilustró. Realmente es un patrimonio que no lo podemos considerar solamente como un espacio museístico y tal, sino que es un espacio de memoria. Y si realmente consiguiéramos llevar a cabo esa red de museos del exilio, realmente esos museos ya tendrían una doble condición. Por un lado serían, por ejemplo, un museo monográfico, pero por otro lado sería un museo dedicado a la memoria, al exilio. Y en ese sentido, yo desde mi punto de vista creo que es necesario, yo lo anuncio, llevo ya trabajando, yo llevo años luchando por ello, la gente que trabaja en los museos, saben, en estos museos del exilio tienen constancia de mi afán de lucha, porque yo estoy en contacto con ellos y bueno, yo he intentado poner en marcha algunas iniciativas, sobre todo para crear esa especie de comunidad que es necesaria, una comunidad. Y desde luego que yo, por ejemplo, bueno, es que yo allá donde veo alguna oportunidad yo voy. En el anteproyecto de ley de memoria de Aragón, que fue en el año 2018, yo ya expuse los problemas que hay. De tal manera que la Ley de Memoria Histórica de Aragón y la Ley de Memoria Histórica de las Islas Baleares, que son las más recientes, por así decirlo, del año 2018, ya incorporan el término museo. Pero, por ejemplo, la última ha sido la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, 2020, que la presentan como una ley súper revolucionadora y tal, bueno, revolucionaria, perdón, pues realmente busqué y no aparece ni la palabra museo. Entonces, paso atrás nuevamente. Y en ese sentido, sí que es verdad que hay que trabajar por realmente perfilar ese tipo de iniciativas y tirar de la gestión también de autonómica y estatal. De todas formas, o sea, yo lo que creo que es más importante es que hagamos un poco de autocrítica también, o sea, desde el punto de vista para vosotros de la nación gallega y para bueno, cada una de las naciones y después España, ¿no? O sea, de cómo se ha tratado la cultura del exilio. Para empezar, primero, yo creo que la cultura del exilio es una cultura global, no puede diferenciarse entre pintura, escultura, dibujo, no sé qué, ¿vale? Entonces, por eso digo que yo creo que tenemos que romper con ese tipo de canon, uno. Dos, tenemos que pensar qué es lo que ha fallado en el Carlos Maside, que es un proyecto increíble, pero también qué es lo que está fallando en toda esa supuesta red de museos del exilio. Yo creo que esos museos del exilio nos demuestran lo mal que se ha tratado la cultura del exilio en este país. O sea, como no había una manera de tratar la cultura del exilio, los diferentes exiliados o sus familias han creado museos personalistas que yo creo que dicen muy poco de la cultura general del exilio, intentando de manera bastante humana, desde mi punto de vista también, en tener algún tipo de reconocimiento después de muchos años de vida más o menos exitosa en otros países. Por lo tanto, no son más, desde mi punto de vista, que el producto de una falta de incorporación a la historia del país de la historia del exilio. Y, de alguna manera, representan cómo se ha tratado el exilio desde este país, que es, hay un señor que se ha ido y ahora vuelve. Y eso no es el exilio. Ahora vuelve y le hacemos un pequeño museo. Entonces, creo que estudiar la historia de esa supuesta red de museos del exilio, estudiar la historia de qué es lo que ha fallado con el Carlos Maside, nos puede ayudar a repensar la cultura exílica y a tratarla desde otro modo, como he intentado decir, o sea, fuera de los cánones digamos, tradicionalistas de la historia del arte, buscando lo colectivo, dejando lo individual e intentando hacer hincapié en los diferentes nodos y experiencias específicas, como por ejemplo es la del proyecto del Laboratorio de Formas y el Museo Carlos Maside, que son fundamentales para entender las experiencias más radicales del exilio, porque es, desde mi punto de vista, es la experiencia contrahistórica más radical del exilio. Es contra la historia, contra el presente y contra el pasado y contra el terreno específico, o sea, contra el espacio español y el espacio del exilio. Y eso creo que hasta que no lo hagamos no podremos integrar del todo ese tipo de experiencias. Y yo creo que ahí también, como siempre, la realidad es compleja.
Entonces tú has explicado muy bien el concepto de incongruencia y efectivamente lo que ocurre también es que el propio Maside está dentro y fuera. Quiero decir, cuando se va no es el primer momento, no es el momento del año 39, sino que es ya mucho más tarde, vuelve. Entonces es exilio, pero de un exilio quizá no exactamente canónico como el de otros exilados. Al mismo tiempo, digamos, está en contacto con otro tipo de realidades, con la idea de crear, como sabemos, pues eso, un lugar de producción, una fábrica. Está hablando de muchas otras cosas. Y hay otros lugares, como ahora está ocurriendo, por ejemplo, en Madrid, con la casa de Vicente Alexandre y tal y cual, en donde también se está hablando de otro tipo de exilio. No quiero entrar en lo del exilio interior, que es otra historia, pero sí esa idea de memoria, que es mucho más compleja, que algunas veces por la casa de algunos de los poetas, artistas o tal, que estaban dentro, pasaron y se refugiaron muchos de los que estaban en el exilio. Es decir, todo es mucho más permeable, todo es mucho más poroso, y yo creo que eso es lo que nos complica muchas veces también, bueno, cuando intentamos hacer las cosas como demasiado blanco y negro, ¿no? Sí. Creo que efectivamente es el concepto de red de museos del exilio en sí mismo está muy bien, pero la realidad, es verdad, es más compleja. Y quizá esa sea una de las posibles explicaciones por las que, bueno, aparte de las administrativas, aparte de las, digamos, de muchos otros tipos que hacen que no haya podido prosperar. También es verdad que, otra vez, la incongruencia, que los exilados entre sí son cada uno diferente. No todos los exilados militaban en el mismo tipo de producción artística, ni siquiera en el mismo tipo de militancia política, con lo cual también es complicado unificarlo todo. Yo cada vez tengo más claro que la realidad es muy, muy, muy compleja y que es muy complicado analizar las cosas si perdemos ese concepto que me ha encantado de incongruencia, que es en realidad el que está debajo de toda la realidad. Es que siempre estamos hablando en el fondo, de malentendido. Siempre estamos hablando de malentendido. Yo, en este sentido, quisiera solamente aportar una cuestión, sobre todo si nos atenemos a las fechas de la evolución del museo. Empezamos diciendo que surge en el 70, una revolución, cuando en España todavía no se hablaba nada de memoria histórica. En los años 90 es cuando ya el museo son sus últimos años de esplendor. Sin embargo, los años 90 es el momento en el que hablamos del gran apogeo de los museos de arte contemporáneo. Por tanto, el problema para mí no es en el momento histórico, porque es un momento histórico perfecto para poder relanzar ese museo. Yo, para mí, bueno, realmente hay otros aspectos en el ámbito en el que se desarrolla el museo. El museo está ligado a una empresa, esa empresa tiene sus fluctuaciones, y entonces, de hecho, ¿por qué ahora mismo no está abierto el museo? No tiene explicación. Pues porque realmente la gente que trabaja dentro de la fábrica, o quien ahora mismo es el máximo responsable, considera, porque me lo dijo a mí en primera persona, que el museo genera más gastos que beneficios, y entonces eso es lo que la iniciativa por la cual cierra directamente el museo. Ese tipo de decisiones, pues parece ser que ya se vinieron tomando tiempo atrás, y eso es lo que al final ha condicionado. Es decir, al ser un museo privado, ha estado sujeto a otro tipo de decisiones que ya quedan un poco al margen de la panorámica de los museos, un poco a nivel más general, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que no es solo un museo, ¿no? Perdona, Charo, no pasa. Que no es solo un museo, que es un proyecto mucho más, sí, complejo, con muchas más caras, que tiene muchísimos más objetivos que los de simplemente custodiar una colección, enseñarla, explicarla, interpretarla. Realmente ahí hay muchas otras facetas del proyecto que son las que lo hacen más interesante y probablemente más complicado también, ¿no? Claro, sí. Perdona, Charo, que te he cortado. No, yo solo decir que yo creo que los 90 no era el momento propicio para el desarrollo de ese museo, sinceramente. Yo creo que justamente los 90 es un momento de uniformización artística e institucional que claramente rompe con el carácter radical de ese proyecto, y es por eso que desde mi punto de vista, no sé lo que pensáis vosotros desde aquí, que sois los que más estáis, pero en los años 90 hubo un proceso de institucionalización en el cual el proyecto del Laboratorio de Formas choca, porque es un proyecto completamente radical y para nada conservador, como es lo que pasa en los años 90, ¿no? Desde el punto de vista institucional, quiero decir.
quizá por todo isto sexa decisivo que os xuristas e as persoas do mundo do dereito se metan a fondo con este tema e logo de ter claro cal é a situación poder actuar a continuación de ter esas informacións e de ver por que lados se pode ir un introducindo para conseguir o obxectivo, non? Hola, boas. Quería agradecervos as intervencións que me pareceron fantásticas. Ligando con esa apelación á memoria que fixestes ás tres nas vosas intervencións, quería preguntarvos polo papel ou a responsabilidade que tamén ten nesa memoria as universidades ou as facultades como poden ser de Historia da Arte, de Belas Artes, aquí no país, porque, por exemplo, Miguel Anxo na presentación fixo unha apelación na que creo que deu unha chave que dixo que, en parte, todas somos culpables desta situación e creo que esas dúas institucións son bastante culpables porque, por exemplo, en Historia da Arte hai unha materia que se chama Museoloxía e Museografía e non se dá este modelo de museo en toda a carreira e iso é unha responsabilidade moi grande que se leva sen atallar e penso que é un modelo clave para estudar pola alternativa, pola radicalidade que comentou agora Rosario e tamén en Belas Artes, que tamén hai unha materia de xestión cultural e descoñécese por completo. Entón, eu creo que as facultades neste país son cómplices, responsables tamén da ignorancia e da desmemoria que existe en relación a esta historia que é un legado fundamental de Galiza e internacional. Entón, quería preguntarvos que vos parece esa falta de tratamento nas facultades deste gran legado. Bueno, pues con respecto a lo que a mí me respecta, es evidente, o sea, todo lo que son estos museos a los que he hecho referencia son museos muy olvidados por parte de la museología, no forman parte del discurso oficial, por así decirlo, y entonces son los últimos en incorporarse. Y por llevar al caso concreto del Museo Carlos Maside, yo misma, o sea, cuando yo comencé la tesis dije, pero ¿por qué no encuentro información sobre este museo? Me tuve que desplazar. No había página web, no había publicaciones, solamente una publicación que hicieron de Dicioto Castro, donde aparecen seleccionadas algunas obras, algunas explicaciones, pero no había nada más, o sea, no había nada más. Entonces, ante esa dificultad para investigar, yo entonces ya es cuando empieza la dinámica de ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y evidentemente, o sea, no forma parte de la historia de la museología, no forma parte de la historia de los museos, ha quedado excluida. Yo considero que es porque al ser un museo privado es que no ha tenido la trascendencia que tenía que haber tenido, o sea, no ha conseguido tener visibilidad más allá del lugar en el que se encuentra. Y entonces la sorpresa es cuando viajas allí y te encuentras ese museo que es como si un viaje en el tiempo, o sea, es como encontrar algo, como encontrar una joya. Realmente para mí fue algo muy revelador porque me di cuenta de que estaba ante una institución que no tenía nada que ver con todo lo demás que fui visitando después. Y de ahí mi iniciativa de recuperar y hacer esa publicación, porque digo, es que este museo es más que un museo y es necesario ponerlo en valor. Y la persona que me hizo el prólogo, que es Jesús Pedro Lorente, un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que además trabajo codo con él, fue él además quien me dijo, tienes que publicar un libro sobre este museo, fue él quien me invitó. Después de hacer, en 2018 también publiqué un libro sobre el laboratorio de formas, poniendo un poco en idea y ligándolo a las políticas de la memoria. Entonces, él hace el prólogo de ese libro del Museo Carlos Maside y él mismo dice, pide perdón por no haber prestado antes atención a ese museo. O sea, en ese sentido que los propios museólogos tampoco han sabido prácticamente de la existencia de esa institución. Sí, yo creo que la universidad en general tiene que hacer ese mea culpa. Está bastante claro, no solamente por el caso de Carlos Maside, obviamente, que es un caso como flagrante, pero en general por la poca atención que se presta a lo que implica el museo como artefacto, como decía Charo, a los significados sociales, políticos, ideológicos que hay detrás del museo. Eso realmente se estudia muy poco. Aunque haya máster de museología, aunque haya asignaturas de sociología en el grado, es algo que a pesar de todo no acaba de entrar dentro de los programas de estudio. Y bueno, está, formalmente está, pero realmente luego
no llega a hacerse tan efectivo como podría, ¿no? Exacto. Hay una pregunta. Sí, nada, gracias por la palestra, ha sido fantástico escucharos, ¿no? Siempre lo disfruto mucho. Una cuestión, o sea, dos que en realidad son un poco la misma, ¿no? O sea, incluso desde la total afinidad, ¿no? con las necesidades de las políticas de memoria, ¿no? Hay un riesgo también, digamos, en la cristalización del Museo Maside como un museo del exilio, un museo de la memoria exclusivamente, en el sentido de que es un proyecto que en su contexto histórico desborda la noción memorialística, aunque al mismo tiempo constituye su centro, ¿no? A modo simple de ejemplo, ¿no? La última planta del museo se abre hacia la ilustración contemporánea, aparece el cómic, ¿no? En un gesto que es radicalmente transgresor en ese momento, ¿no? En el cual se entiende que hay una concepción, ¿no? De lo artístico gallego que conecta pasado, presente y futuro, ¿no? Y nuevas tendencias, ¿no? En ese sentido, la convocatoria de la memoria es una memoria transformadora del presente hacia un futuro, ¿no? Y el problema de los dispositivos memorialistas es que, o sea, no significa lo mismo recuperar el exilio hoy, musificarlo hoy, que hacerlo en los años 70, ¿no? Y en este sentido, una cosa muy importante y muy interesante del Museo Maside es su relación con el marco transicional y con las políticas culturales radicales de la transición, en el sentido que son rupturistas y que, digamos, muchas de las iniciativas más interesantes del tipo rupturista en el plano político-cultural de los 70 pocas veces consiguen sobrevivir al corte del 82-83 y si lo hacen con unas mutaciones brutales, ¿no? Y en este sentido yo creo que eso también le pasa al Museo Maside, ¿no? Que llega a los 80 sin el espacio y sin las energías políticas y estéticas del momento en el que surgió, ¿no? Bueno, Germán, yo cuando hablaba de incongruencia me refería a eso, es una situación espacial y temporal completamente fuera en la que ese museo se gesta, vive y acaba. Entonces, por eso creo que es tan importante estudiar la historia de la institución, porque con la historia de esa institución no solamente te das cuenta de eso, sino que también te das cuenta de cómo desde España estamos tratando el tema de la memoria, ¿sabes? Y cómo realmente los exiliados todavía siguen sin ser parte del discurso de la nación, yo creo. Artístico también, por supuesto, que es de lo que estamos hablando. Y luego, una de las cosas que yo creo que definen la radicalidad de este proyecto es que nunca es un proyecto pura y simplemente memorialista. Es un proyecto que entiende la historia como lo que es una reinterpretación para vivir el presente. Y eso es lo que yo creo que ese museo hace y es por eso que es tan radical, por supuesto. Ni pura y simplemente artístico, ni pura y simplemente patrimonial, es que es muchas más cosas, ¿no? Claro. Bueno. Sí, yo quería añadir también solo una cosa y es... Claro, es verdad que la dificultad inmaculada, dices, pues porque es un museo privado, pero no hay que olvidar que esto es fruto de una iniciativa privada. O sea, que en el momento en el que la iniciativa privada se confronta con ese poder establecido absolutista absolutamente homogeneizador. Y es la iniciativa privada. O sea, este laboratorio de formas es fruto de una iniciativa privada y ahora parece que es la iniciativa privada la que puede ser un obstáculo. Con lo cual, lo que hay que pensar es dónde está el interés general. O sea, ¿quién es el defensor del interés general? En un momento fue la iniciativa privada y ahora hay que ver cómo se puede volver a defender el interés general. ¿Desde dónde? Desde lo privado, desde lo público, pero no siempre pensemos que hay una sola respuesta en eso, ¿no? Sí, pero, o sea, quiero insistir en esta parte porque, casi todos los museos, o como mínimo una parte importante de los museos del exilio son privados. Porque, claro, no se ha hecho una política de memoria. Entonces, muchas veces son
O sea, son experiencias, si no privadas, cuasi privadas, en las que pequeños pueblos o provincias, con la ayuda de la familia. Entonces, claro, es que es eso lo que te está demostrando, que se ha tratado el exilio desde un punto de vista personalista y, como tal, igual que hizo el señor Franco, que fue haciendo atomización, que hizo ¿cómo lo has dicho? Atomización. Sí. Atomización de la cultura, pues aquí se está haciendo una atomización también del exilio para al final acabar con su potencial político. Yo creo que, y los museos del exilio son eso, y a mí, en cierta manera, desde un punto de vista profesional y también personal, creo que tenemos que empezar a pensar ir más allá de eso, ¿no? Claro, son museos que realmente hay que conocer las circunstancias en las que surgen. Estamos hablando a nivel general de exiliados que vienen con su colección, ven que en España sus obras no son conocidas, reconocidos a nivel internacional, desconocidos dentro. Yo ya soy muy mayor, dentro de nada me voy a morir, ¿qué hago con mi colección? Bueno, por lo menos que se conozca algo de mí, doy mi colección personal, y ahí es donde aparece la presencia de los ayuntamientos locales, etcétera. Entonces ahí es el ayuntamiento y con un intento de por lo menos de reparar ese olvido. Pero justamente el proyecto este del que estamos hablando es todo menos eso. Claro. Y es por eso que no encaja. Bueno. Bueno.